Programa Integral de Formación Profesional en Abastecimiento. Seminario de Principios de Contratación para no abogados. Módulo 1. Introducción a la contratación en abastecimiento. En este módulo estudiaremos el comprador y el proceso de contratación. Definición y clasificación de contratos. Modalidades de contratos. Partes de este seminario. La tensa relación entre compras y las áreas jurídicas. La relación entre el área de compras y el área legal en las empresas suele ser tensa y compleja, porque está marcada entre la necesidad de equilibrar la agilidad en la adquisición de bienes y servicios, con el cumplimiento de regulaciones legales y la mitigación de riesgos. Normalmente, el equipo de compras conoce muy bien los términos técnicos del proceso de compra, las especificaciones, acuerdos de niveles de servicio, condiciones que hace el proceso de licitación, negociación y adjudicación, pero quizá desconoce bastante sobre términos legales del proceso de contratación. Por su parte, el equipo del área legal de la empresa conoce muy bien los términos jurídicos de la contratación comercial, pero posiblemente no ha estado involucrado, ni sabe de los temas técnicos de la compra que se está haciendo. Mientras que el equipo de compras tiende a priorizar la eficiencia y la obtención de los mejores términos comerciales, el equipo legal está encargado de garantizar el cumplimiento normativo, la protección de la empresa contra posibles litigios y la salvaguarda de la integridad contractual. Esta tensión puede surgir debido a diferencias de perspectivas y prioridades entre ambas áreas, generando fricciones en la colaboración y requiriendo un esfuerzo constante de comunicación y negociación para alcanzar un equilibrio que satisfaga los intereses de ambas partes y promueva los objetivos organizacionales. Una explicación a este fenómeno puede ser que en compañías que no tienen un modelo muy maduro de los procesos de abastecimiento y contratación, y que son la mayoría de las empresas, es que ambos equipos, el de compras y el jurídico, no trabajan alineados por un solo proceso, sino con lineamientos de áreas separadas. Es decir, cada área del organigrama tiene vida propia independiente y sus acciones aún no están alineadas por una gestión integral de procesos. Esto hace que mientras las negociación y compras se hacen y ejecutan en un área de la empresa, los contratos se hacen en otra área. Y lo más seguro es que la comunicación entre estas dos áreas no sea muy buena, normalmente. Los intereses y motivaciones también son diferentes. Mientras para el comprador los contratos se deben hacer para concretar y dejar en firme las negociaciones alcanzadas. Para el área jurídica los contratos se hacen con el objeto de proteger a la compañía de todos los riesgos posibles. Así, los riesgos del proceso de abastecimiento pueden no estar suficientemente gestionadas por ninguna de las dos áreas. Pero definitivamente, esta manera de trabajar, separada y con objetivos diferentes, no es ninguna buena idea ni lleva a resultados ideales. Tanto las áreas de compras como jurídicas van a tener que hacer un esfuerzo especial para reescribir sus propios manuales de operación y procedimientos, de manera que puedan trabajar coordinadamente. ¿Podemos entonces evolucionar en el concepto del contrato y la relación entre el área legal y el área de compras? Sí, por supuesto que sí. Solo tenemos que estar de acuerdo en que aquí, el único enemigo común a derrotar es el riesgo. Y que, bajo ese entendimiento, las dos áreas deben encontrar ese punto como el objetivo común, y que sus dos posiciones particulares deben estar conciliadas entre sí. El riesgo del abastecimiento, entonces, debe ser analizado y gestionado como una actividad estratégica de la empresa, y que los ejercicios de compras y de contratación deben subordinarse, ambos, a la prioridad que es el interés del negocio. Objeto de la contratación para el comprador. ¿Qué es lo que el comprador normalmente espera que le sea de utilidad en los contratos de compras? Los compradores, en la gran mayoría de las veces, esperan que el proceso de contratación sirva para resolver estas tres situaciones. 1. Los contratos deben, ante todo,
Servir para dejar correctamente documentadas todas las negociaciones realizadas. 2. Creen además que los contratos deben ser herramientas suficientes para asegurar el cumplimiento de los proveedores. 3. Algunos otros saben que los contratos son una de las maneras que existen para transferir un riesgo a una tercera parte, el proveedor en este caso, en los términos que han sido negociados. Quizá todos tengan parte de razón. Pero también es cierto que el proceso contractual tiene otros objetivos, que el área jurídica conoce muy bien. Como sea, las actividades del proceso contractual son amplias, y muchas veces revisten ciertas complejidades y tecnicismos que requieren mucho tiempo y recursos, de varios equipos en la empresa y en los proveedores. Y por este motivo, estas actividades deben ser especialmente incorporadas en la realización del Plan Periódico de Compras y Contratación, PPCC. Veamos un poco más en detalle estos tres aspectos que el comprador espera del proceso de contratación. 1. El objetivo de la contratación es documentar todos los acuerdos negociados en el proceso de abastecimiento y compras. En la preparación de los contratos, las áreas involucradas, normalmente compras y el equipo legal, deben considerar los siguientes aspectos. Se debe asegurar apego en un 100% a las normas legales. Se debe incluir, además, todos los términos que se trabajaron durante los procesos de preparación de pliegos, licitación, negociación y adjudicación. Los contratos a elaborar deben ser generados transmitiendo en ellos las condiciones integrales negociadas, por ejemplo, los términos de calidad, especificaciones, cantidades, plazos, oportunidad, precios, términos de entrega, aceptación y rechazo y cualquier otro aspecto acordado en la negociación. Entonces, este objetivo de documentar todos los acuerdos negociados en el proceso de abastecimiento y compras es verdad, por supuesto. Pero no es el único objetivo, ciertamente. Un proceso de contratación completo requiere de otras cosas. Veamos los otros dos objetivos a ver si complementamos todo. 2. Los contratos deben ser herramientas suficientes para asegurar el cumplimiento de los proveedores. Generar buenos contratos es fundamental para garantizar el cumplimiento de los contratistas y proveedores en cualquier proyecto o negocio. Estos contratos claros y detallados establecen las expectativas, responsabilidades y condiciones de trabajo, lo que minimiza malentendidos y conflictos futuros. Además, proporcionan un marco legal sólido para resolver disputas y reclamaciones, protegiendo así los intereses y la inversión de todas las partes involucradas. Un contrato bien redactado es una herramienta crucial para mantener la transparencia, la confianza y la eficiencia en cualquier relación comercial. Así entonces, este segundo aspecto también es cierto. Veamos el tercero. 3. Gestionar y transferir el riesgo, en los términos negociados. En la teoría general de gestión de riesgos, existen 4 posibles maneras de gestionar un riesgo. 1. Cuando el impacto es muy bajo, y también la probabilidad de ocurrencia es muy baja, optamos por asumir el riesgo. 2. Cuando el impacto es bajo, pero encontramos alta probabilidad de ocurrencia, la mejor opción es reducir la exposición al riesgo. En este caso, trabajamos con las causas que generan la posibilidad de que el riesgo se materialice en un siniestro. 3. Cuando el impacto es muy alto, y también la probabilidad de ocurrencia es muy alta, la mejor opción es evitar, es decir, no ejecutar, por ningún motivo, la actividad riesgosa. 4. Finalmente, en el último cuadrante, donde el impacto es alto, pero la probabilidad de ocurrencia es baja, la mejor opción puede ser transferir ese riesgo a terceras partes, que estén mejor capacitadas para gestionar ese riesgo. Y esa transferencia se puede hacer mediante pólizas de seguros o con contratos. Así que este objetivo también es muy válido. Empezando a pensar estratégicamente con la gestión de contratación. La gestión de contratación es entonces una de las aliadas en el proceso de abastecimiento, si nos enfocamos en una visión estratégica de abastecimiento. Asumir
implica aceptar conscientemente el riesgo y estar preparado para enfrentarlo, si es que éste se materializa en un siniestro. Evadir implica evitar por completo la exposición al riesgo, generalmente eligiendo no participar en una actividad riesgosa. Mitigar implica tomar medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, normalmente desde la gestión de especificaciones dentro del modelo AXIR. Y finalmente, transferir implica delegar el riesgo a otra parte a través de contratos, seguros u otros acuerdos. Y es aquí donde la gestión de contratos tiene un nuevo sentido, mucho más estratégico y táctico dentro del proceso de abastecimiento. Los contratos son una modalidad de transferencia de riesgo porque establecen claramente las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas en una transacción comercial o proyecto. Al especificar los términos y condiciones, los contratos asignan ciertos riesgos a las partes que estén mejor equipadas para gestionarlos. Por ejemplo, un contrato puede estipular que un contratista es responsable de ciertos daños o incumplimientos, transfiriendo así ese riesgo del propietario del proyecto al contratista. Esta transferencia de riesgo ayuda a proteger a las partes de pérdidas financieras o legales y promueve la eficiencia y la transparencia en las relaciones comerciales. Definición y clasificación de contratos. Aunque a lo largo de todo este seminario vamos a profundizar sobre temas conceptuales y jurídicos de los contratos, en esta sección introductoria vamos a permitirnos unas primeras definiciones, y, por qué no, algunos primeros intentos por clasificar los contratos. ¿Qué se entiende por contrato? Se denomina contrato a un documento legal que expresa un acuerdo común de voluntades entre dos o más personajes capacitadas para ello, conocidas como las partes del contrato, que se obligan, en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, de dar, hacer o no hacer. Convenios y contratos. Los convenios son acuerdos mutuos establecidos por las personas y que los obligan a cumplir con el compromiso, pero sin la intervención de la ley. Por ello suelen ser orales y dependen del compromiso y del talante ético y moral de los involucrados. Los contratos, en cambio, se hacen frente a la ley y por ende están amparados por las instituciones jurídicas del Estado. Por esa razón normalmente se hacen escritos y registrados debidamente. Entonces, en principio, todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. Clasificación de los contratos. Hay decenas de maneras de clasificar conceptos. En este primer módulo introductorio, vamos a hacer un primer ejercicio de clasificación, aunque luego veremos otras maneras de clasificar y tipificar contratos. En primer lugar, diremos que los contratos pueden ser públicos o privados. Esta clasificación depende de si las personas o partes que los suscriben son entidades privadas, ya sean naturales o jurídicas, o si se trata de una contratación, donde al menos una de las partes es una entidad del Estado. Contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos serán unilaterales, cuando una sola de las partes involucradas sea la que adquiera todas o al menos la mayor parte de las obligaciones. En los contratos bilaterales, ambas partes adquieren obligaciones de recíproco cumplimiento, no necesariamente por partes iguales. Los contratos pueden ser también onerosos o gratuitos. Los contratos onerosos son aquellos en los que hay pagos o gravámenes y beneficios recíprocos entre las partes. A su vez, ambas partes emprenden una cierta cuota de sacrificio, como en el caso de los contratos de compra-venta. Los gratuitos, en cambio, brindan el beneficio para una sola de las partes, dejando a la otra las obligaciones, como en los contratos de comodato, por ejemplo. Los contratos pueden ser también conmutativos o aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos en que las prestaciones comprometidas por las partes son ciertas desde que se celebra el acto jurídico, como en la venta de un inmueble.
En los aleatorios, en cambio, la prestación dependerá de algún evento futuro o fortuito, como los testamentos o un contrato de seguros. Contratos instantáneos o de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos o de tracto único son los que se cumplen al instante mismo de celebrarse, y usualmente con obligaciones de una sola vez. Los de tracto sucesivo, de otra parte, se cumplen en un periodo determinado, que puede o no ser periódico, con interrupciones, repeticiones o intermitencias, según mutuo acuerdo de las partes. Concepto de formalidad y solemnidad en los contratos. Los contratos son formales cuando la ley ordena que el consentimiento entre las partes se manifieste por un determinado medio para validar el acuerdo. Y serán informales cuando ello no fuere necesario. Al mismo tiempo, los contratos formales serán solemnes cuando requiere además de ciertos ritos para cobrar vigencia, como el matrimonio, por ejemplo, y no solemne, cuando este requisito no lo requiera. Contratos nominados y atípicos. Los contratos nominados o típicos son aquellos previstos y regulados por la ley. Los contratos innominados o atípicos pueden ser híbridos entre varios contratos, o acaso, en formas novedosos del mismo, aún no contempladas en algún código legal respectivo. Por ejemplo, los desarrollos de tecnologías o de negocios basados en desarrollos tecnológicos de última generación han generado contratos cuyos alcances y responsabilidades no están incluso cubiertos por alguna legislación. Los contratos de adhesión. Esta es una tipología especial de contratos. Estos contratos son completamente unilaterales y se consideran como una propuesta que se acepta o se rechaza y en la cual una de las partes conserva todo el poder en cuanto al acuerdo y la otra puede, o no, firmar dicho acuerdo. Ejemplos: los contratos con empresas de telefonía móvil o los documentos que se firman al momento de alquilar un vehículo. Diversos modelos de contratos. Podríamos pensar que de casi toda actividad humana se puede hacer un contrato. Así que hacer una clasificación de modelos de contratos sería una tarea casi ilimitada. Podemos hablar, entre otros muchos, de contratos comerciales, laborales, educativos, de propiedad intelectual, artísticos, y un enorme etcétera. Pero es que además, cada una de las anteriores categorías, podríamos subdividirla en otra interminable clasificación más interna. Por ejemplo, si miráramos solo los contratos comerciales, podríamos encontrar una enorme subclasificación, como esta, por ejemplo, contratos de compra-venta. Contratos de prestación de servicios. Contratos comerciales. Contratos de arriendo de inmuebles. Contratos de alquiler de muebles y equipos. Contratos de leasing. Contratos de renting. Contratos de seguros. Contratos de franquicias. Contratos laborales, contratos de obra, construcción o proyectos. Etcétera, etcétera. Pero, además, cada uno de ellos puede también clasificarse en subcategorías. Veamos solo dos ejemplos: los contratos laborales y los contratos de obra o construcción. Subdivisión de los contratos laborales. Un contrato laboral es un acuerdo formal entre un empleador y un empleado, que establece los términos y condiciones de la relación de trabajo, incluyendo aspectos como salario, horarios, responsabilidades laborales, beneficios y derechos y obligaciones mutuos. Este documento regula la relación laboral, proporcionando claridad y protección, tanto para el empleador como para el empleado. Los contratos laborales pueden, por ejemplo, subdividirse en varias tipologías, como las siguientes: contratos a término indefinido, contrato a término fijo, por obra o labor contratada, contrato temporal, contrato en práctica, aprendizaje y enseñanza.
etc. Veamos ahora el otro ejemplo. Los contratos de obra o de construcción. Contratos de obra o construcción de proyectos. Encontraremos muchas maneras de subclasificar los contratos de obra o construcción de proyectos. En primera instancia, podríamos hablar de que los contratos de obra pueden clasificarse en estos tres grupos. Contratos a precio fijo. Contratos con costos reembolsables. Contratos por tiempo y materiales. Pero aún así, cada una de estas subcategorías podríamos subdividirlas aún más. Cada una de estas clasificaciones presenta características diferentes respecto a las demás. Por ejemplo, en la tabla de la gráfica en pantalla, podemos ver los contratos de obra o construcción de proyectos, en la subtipología de contratos a precio fijo, también llamados contratos llave en mano. En la tabla, podemos ver cada una de sus subdivisiones, por ejemplo, precio fijo en firme o FP, del inglés Fixed Price, de la cual podemos decir: en esta modalidad de contrato, el nivel de riesgo del comprador es mínimo, mientras el proveedor asume la totalidad del riesgo. En el contrato FP, el comprador conoce desde el principio, y sin dudas, el valor total del trabajo. Necesita detalles para poder estimar adecuadamente, utilizando un documento de especificaciones o alcance detallado de los trabajos incluidos. Otras modalidades de contratos a precio fijo son, por ejemplo, FPIF o precio fijo más incentivo. FPEPA o precio fijo con ajuste económico. De manera similar, podríamos subclasificar a los contratos de obra o construcción de proyectos por costos reembolsables. Las diferentes clasificaciones y sus características se muestran en la tabla en pantalla. De la misma manera, los contratos de obra o construcción de proyectos, en modalidad de tiempo y materiales, pueden presentarse también con diferentes características, por ejemplo con respecto a nivel de riesgos asumido por cada parte. Que veremos en este seminario. El presente seminario de contratación para no abogados se presentará en dos bloques diferentes de información. Bloque 1: aspectos legales. Bloque 2: aspectos prácticos para el comprador. Bloque 1: aspectos legales. Los temas que veremos en este seminario sobre este primer bloque son los siguientes: definición legal del contrato. Aspectos legales básicos de los contratos. Los 4 requisitos esenciales. Requisitos naturales y accidentales de los contratos. Nulidad, competencia y jurisdicción. Aspectos legales de algunos modelos de contratos. El contrato marco y otros tipos de contrato. Elementos jurídicos esenciales de las órdenes de compra. Bloque 2. Aspectos prácticos para el comprador. Los temas que veremos en este seminario en este segundo bloque son los siguientes: clausulado habitual de los contratos. Pólizas y fianzas en los contratos. Principios de la supervisión y administración de contratos. ¿Qué temas vimos en este módulo? El comprador y el proceso de contratación. Definición y clasificación de contratos. Modalidades de contratos. Partes de este seminario. Fuentes y referencias. Gracias por tu atención. Ahora estás un poco más cerca de lograr tu certificación profesional en compras y abastecimientos CPCA.